Ahora vemos en el año 2012 que el director general de la FAO felicita a Fidel Castro por su labor contra la hambre. Nosotros le enviamos una carta por correo electrónico que la hemos publicado en nuestro diario en estos términos. Nuestra redacción invita con todo respeto a don José Graciano da Silva, director general de la FAO, a residir durante un año en Cuba con su familia, percibiendo 3 veces el salario medio de un cubano. Vea que no hablamos del salario mínimo. Y sin pagar alquiler de vivienda, pues les facilitarían una en usufructo gratuito durante ese tiempo. No tenga problema de vivienda. Nosotros le damos una vivienda en Cuba, es un familiar nuestro, para que viva durante un año, y le facilitamos 3 salarios medios para que pueda vivir con su familia. Claro, toda vez que se le pagará el salario solo por vivir en territorio cubano, no podrá buscar empleo en organismos internacionales radicados en Cuba, ni utilizar influencia para ser empleado en áreas dolarizadas, y por supuesto no utilizar sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito débil. Viviría como un cubano con 3 salarios medios en la familia, que no es ni de lejos la media, ojo. Como la invitación se hace con todo el respeto que tan alta personalidad conlleva, se admitiría incluso la sustitución de su persona por otra de su entera confianza, que redactaría un diario de su vida y alimentación en Cuba. Después de concluido el experimento, le pediríamos que revise sus declaraciones a partir de reportes de una parte demasiado interesada y que cotejara el reporte estatal cubano, esta vez con un observador de terreno de su confianza. Ya sabemos anticipadamente que no aceptará, pero sería tan lindo. Porque de estos están llenos. De estos están llenos. Decir que en Cuba se ha suprimido el hambre, cuando en Cuba ha habido epidemias de hambre, cuando en Cuba hay una desnutrición en cualquier dirección, porque la gente no esté, porque haya mucha gente gorda, no está nutrida, a los cerdos también se les ceba con soja. Luego tenemos la situación de los derechos humanos en el país. Nosotros reportamos básicamente 2 organizaciones. Nos reporta la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y el Centro de Información Hablemos Prensa, que tiene un grupo de muchachos jóvenes que son muy activos. Incluso tuvo durante muchos meses preso al periodista que denunció, presentó pruebas de la existencia del cólera en Cuba, en el oriente, y después presentó pruebas de la existencia de nuevo del dengue. Estuvo preso muchos meses. Es un colectivo de gente relativamente joven, muy inteligente. Han ido mejorando la redacción porque realmente no eran periodistas de formación, pero la coincidencia de los reportes no las hace. La única alegría de los últimos tiempos, aparte del ejercicio del examen periódico universal, lo constituye el reporte sobre trabajo esclavo y trata sexual, que es el que tienen en su poder. Por favor, los que dominan perfectamente el inglés me perdonan la traducción, que es mi inglés macarrónico, pero no tuve tiempo de darle a un traductor en condiciones, pero se deja leer. Solo era para que pudieran contar con la información. Y vamos ya al Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, que también fue emitido, y por supuesto Cuba figura en los últimos términos. Esto es un documento post-mortem de Espinosa Chepe, pero muy válido, muy pausado, que estuvo en Cuba hasta casi los últimos días de su vida y era muy economista de mucha... Nosotros también tomamos el Índice de Libertad y Democracia, que se emite tanto por Human Rights Watch como el que se emite por las entidades del Financial Times, las entidades económicas que evalúan el Índice de Libertad y Democracia. En nuestra página web está explicado cuál es la metodología que utilizan, y claro, las posiciones de Cuba son de las últimas. Si vemos el Índice de Libertad y Democracia,
de 167 países, Cuba aparece en el lugar 127 dentro del grupo de los estados totalitarios. La última escala. Ya ven que hay 4 grupos, estamos en el último grupo, apenas a 40 puestos del peor, que supongo que sea Corea del Norte. Trabajamos también con el coeficiente Gini. Este es un coeficiente estadístico que permite medir las carencias. El coeficiente Gini se calcula como una proporción de las áreas del diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz es A y el área por debajo de la curva de Lorenz es B, entonces el coeficiente de Gini es A raya A más B. Es decir, parece un trabalenguas, pero no es más que una pequeña ecuación y permite sacar un índice que nos toma. Después hay un índice que mide la relación entre ingresos e igualdad y Cuba no aparece. Sencillamente porque Cuba no da reportes oficiales de ingresos. Los da esporádicos. No reporta el Producto Interno Bruto porque se inventaron el Producto Interno Bruto social, mediante el cual miden 2 veces y contabilizan 2 veces lo mismo. Entonces, por supuesto, ni siquiera los amigos que tienen por el mundo les pueden admitir el producto. Y vamos a retomar las variables de estudio para llegar a las conclusiones que llegamos. Recuerden que eran ingresos reales, libertad individual, valores críticos de vida saludable, acceso y calidad a los servicios públicos, educación para la vida, movilidad territorial, acceso a vivienda decorosa y capacidad de ahorro. Cada una de esas variables se descompuso en varias bases de datos, porque los ingresos reales, para medirlos, teníamos que medirlos no solo por los salarios reportados, sino por los ingresos de partidas familiares que se reportan, de ayuda familiar, y por otras vías de trabajo no regulado. Todos los datos nos permitieron más o menos calcular unos bajísimos ingresos reales. Medimos la libertad individual por el sistema que les expliqué, no solo a partir de los reportes internacionales y de cuántas leyes se violan y de cuántas violaciones, sino incluso también por encuesta. Hicimos una disección completa de la salud pública, los servicios públicos, la educación, la movilidad, la capacidad de ahorro, y llegamos a la siguiente conclusión, que la quisimos reflejar ahora en una gráfica sola para enmarcarla. Este es el índice general de marginalidad social consolidada de la nación cubana, de los que están dentro de Cuba. Esta es la representación gráfica con cada una de sus variables en una escala de 1 a 10, valorizada cualitativamente a partir de factores cuantitativos. Ninguna sobrepasa el 6, es decir, no llega siquiera a la 7ª posición en nota, y hemos llegado a la conclusión de que existe un límite de no retorno. Es decir, en estos momentos hay 3 variables que están por encima del límite de no retorno. 2 están en los valores máximos de esta gráfica, pero que no llegan ni siquiera al número 7, están en el 6. Hay una que está en el número 5. ¿Qué experiencia anterior tuvimos para aplicar este tipo de método de tipo no ya matemático, sino de cálculo a partir de trazar los puntos sobre una línea y calcular los riesgos en una nación? Poco antes de venir para acá, por una casualidad de la vida, yo me buscaba la vida como no me dejaron otra. Era en Cuba, eso se llama merolico. Era un vendedor ambulante. Vendí menos cajas de muertos, porque no las habían además, pues vendí todo lo que aparecía. Y no me dejaban trabajar como profesional. Por una casualidad, en una facultad de medicina donde yo había trabajado
de vicedirector docente en un complejo hospitalario. Necesitaban un profesor adjunto. El adjunto no cobra, se supone que cobra por su otro centro del mismo ministerio. Y yo pensé que me estaban tendiendo una trampa de la seguridad, una cosa por el estilo. No me di cuenta que no se habían enterado. Estoy hablando del año 97, que fue el año que por Solidaridad Democrática firmamos la carta al 5º Congreso del Partido Comunista pidiendo que Fidel Castro renunciara, y aparecía mi nombre en la firma. Entonces, bueno, esta gente está loca, pues ya me trae. Di mi curso de posgrado y montamos una investigación sobre el curso de posgrado. Y logramos hacer una investigación de calidad de servicio en el complejo nacional William Soler, cardiocentro de William Soler. Entonces, ¿cómo cotejar cucarachas con iatrogenias? Es muy difícil, no hay forma de sumar. Entonces tuvimos que buscar un sistema de álgebra lineal que nos permitiera hacer una disgregación de puntos a partir de valoraciones de expertos, y llegamos a conclusiones similares a estas. Si los 3 puntos que en estos momentos se encuentran por encima del nivel número 4 se llegan a igualar con el de la movilidad territorial, el país estará en condiciones de una explosión social, pero increíble, porque justamente los 3 grandes aspectos que están muy cerca del punto de no retorno son las 3 cosas que en teoría 2 de ellas había resuelto o decía haber resuelto el gobierno cubano: salud pública, educación y vivienda. No hay capacidad de vivienda. Ahora mismo están vendiendo casas, pero lo único que están haciendo es pasando las casas de una mano para la otra. Si no se está fabricando casas en Cuba, no hay casa, no hay vivienda. Los reportes que tenemos cada vez son más de personas viviendo en la calle. Les voy a mostrar. A ver, ¿dónde lo tiene Miguel? A ver si está aquí. Si tuviéramos aquí conexión a internet, se los ponía desde la web. La cantidad de problemas de vivienda que hay ahora mismo en Cuba, que están generando incluso hechos de sangre, no tiene nombre. La política de desmoralización de la sociedad por parte del propio Estado tampoco. Está incluido dentro de esto. Pero hay aquí una publicación que se hizo aquí en la Fundación Hispano-Cubana de Vicente Botín sobre Cuba, el sexo y mentiras y cintas de video, que aborda el único caso que está aquí reportado que Cuba reconoció y se puso en contacto con el otro país para abordar el tema, fue el caso de la niña asesinada en el año 2010, 14 de mayo, Lilian Ramírez Espinosa, de 12, en una orgía de sexo, que murió. No les quedó más remedio. Los organismos internacionales saben que Cuba admite en los hoteles, a través de los custodios, que entren menores de 18 años con los turistas ejerciendo el sexo. El límite que le tienen puesto los custodios es de 16. Cuando la chica es 16, el custodio ya sabe que puede tener problemas. La deja pasar o no en dependencia de la cantidad de dinero que le dé. Y entonces vemos ahora a una miembro de la familia que gobierna en Cuba, donde nos habla sobre
el silencio del gobierno de la explotación sexual contrasta con la actitud de personas del régimen como Mariela Castro, hija del actual presidente de Cuba y directora de CNC, que es Centro Nacional de Educación Sexual. Mariela Castro, empeñada en una cruzada a favor de los derechos de los homosexuales y los transexuales, que sin duda le ha provocado una ceguera crónica ante la violación de otros derechos, considera la prostitución como una opción laboral para cualquier mujer, incluyendo las cubanas. A finales de 2011, después de una visita que hizo al Barrio Rojo de Ámsterdam, la hija de Raúl Castro declaró a Radio Nederland que admiro y respeto el modo en que las prostitutas han encontrado una manera digna de hacer su trabajo sexual y de hacerse respetar. Lo que más me ha gustado es que han podido procesar e identificar la manera en que hacen valer ese trabajo, porque es un trabajo. Pero Mariela Castro llegó más lejos, haciendo gala de una peculiar sentido del humor. La sexóloga cubana afirmó: en Cuba hay mucha gente que dice tengo que arreglar el baño y no tengo dinero. Entonces le da el servicio sexual al albañil hasta que termine el baño y después no lo hace más porque no le gusta.